Ok, continuamos con la segunda parte de la clase de agua y electrolitos. Hablamos en la primera parte de los métodos para la determinación de potasio. Habíamos hablado acerca de las condiciones de la toma de muestra, que debíamos evitar la hemólisis y la separación tardía del suero. Bueno, dentro de los métodos más utilizados, más recomendados para la medición tanto de sodio como de potasio es el método conocido como ISE, que viene del inglés Ion Selective Electrode o electrodo ion selectivo. Existen otros métodos también, pero es más sensible, más reproducible este método. Este método se basa en el principio en el que se utilizan electrodos como los que ustedes observan que tienen en la parte inferior una membrana que es selectiva al anión que se desea medir. Por ejemplo, en el caso del electrodo para medir sodio, es un electrodo que contiene una membrana de vidrio que es selectiva para sodio. Los electrodos que son utilizados para medir potasio contienen una membrana líquida con valinomicina que es selectiva para potasio. ¿En qué se basa entonces el principio de medición con electrodo ion selectivo? Se basa en el principio de la potenciometría, en el cual se mide el cambio de la fuerza eléctrica que genera el electrodo ICE versus el electrodo ICE como el que observan acá versus al impulso eléctrico o la fuerza eléctrica que genera un electrodo de referencia. Y esta medición se da a medida que el ion, ya sea sodio o potasio, interactúa con esa membrana selectiva del electrodo ICE. La membrana se encuentra en esa parte inferior del electrodo ICE y un electrodo de referencia. Entonces se produce un potencial eléctrico, ¿verdad? A la hora que es introducido, es puesto en contacto con la muestra que contiene el electrolito, ya sea sodio o potasio, y ese potencial va a ser proporcional a la concentración del el analito en la muestra a medir. Los electrodos ICE son calibrados por soluciones que tienen concentraciones conocidas del ion que se está utilizando. Generalmente esto es similar a cuando utilizamos un estándar de glucosa, ¿verdad? Que contiene una concentración conocida. De esa forma se hace la interpretación en base a esta referencia. Los tipos de métodos ICE pueden ser de dos, pueden ser indirectos o directos. En los indirectos las muestras son colocadas en una cámara simple donde se mezcla la muestra con un gran volumen de diluente de baja fuerza iónica, por eso se llama indirecto porque la muestra se mide de forma diluida, mientras que los métodos directos, las muestras no son diluidas y entran en contacto directo con el electrodo y con la membrana, obviamente. La falta de error, pues puede haber falta de sensibilidad en el electrodo, ya que las proteínas presentes en la muestra pueden cubrir la membrana, pueden contaminarla y dar mediciones falsas. Por lo tanto, la medición va a estar muy influenciada por el mantenimiento correcto que se le dé a las membranas. Un control de calidad es también parte el cambio de las membranas en cada cierto tiempo. Los equipos automatizados que utilizan electrodos ion selectivo pueden ser como estos que ustedes observan en pantalla. Generalmente estos equipos contienen un electrodo para medir tanto sodio, potasio como cloro, ¿verdad? El electrodo se encuentra en esta parte, es introducido en la muestra y es cuantificado el valor. También existen, por supuesto, equipos
¿verdad? Como los POCT que les mencionaba ya al inicio del periodo, que son equipos que se utilizan a la pie de la cama del paciente para la cuantificación de electrolitos también. El efecto de exclusión de electrolitos se refiere a la exclusión de los electrolitos en la medición debido a la presencia de otros sólidos en el plasma, principalmente proteínas y lípidos, lo cual va a dar puede dar lugar a una interpretación incorrecta de los valores, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, del anión GAP. Esta fracción sólida del plasma no está incluida cuando las muestras son diluidas por los métodos IC indirectos o cualquier método que se requiera una dilución, por lo cual va a estar ese valor levemente más disminuido el, en la concentración de electrolitos. Por eso los métodos directos no se ven afectados por este efecto de exclusión de electrolitos, ya que la muestra no es diluida. Cloruros o cloro es el anión, o sea, carga negativa más abundante en el líquido extracelular. Concentraciones en el plasma generalmente siguen a las concentraciones de sodio. El rango de referencia es de 98 a 107 miliequivalentes por litro. Las fluctuaciones en el suero o en el plasma de cloruros o cloro tienen leves consecuencias, pero son signos de que existe un desorden subyacente en la homeostasis de los líquidos o del equilibrio ácido-básico. Cuando hablamos de una hipercloremia se debe a procesos de deshidratación, de una falla renal tubular, una acidosis metabólica derivada de una diarrea prolongada, mientras que una hipocloremia va a estar asociada a procesos de vómitos prolongados, una acidosis metabólica con cetoacidosis diabética, una falla renal. Para la determinación de cloruros necesitamos tomar en cuenta que podemos usar muestras tanto de suero, plasma y orina. La medición de cloruros no se ve afectado por la hemólisis y los métodos pueden ser de titulación mercurométrica, espectrofotometría y lo más frecuente es utilizar el electrodo ion selectivo como mencionábamos anteriormente. Bicarbonato o HCO3 constituye una forma importante de el transporte del CO2 en la sangre, ya que el 90% del nivel CO2 circula en la forma de bicarbonato. El resto, el 10% del CO2 lo constituye el ácido carbónico. El valor de referencia del bicarbonato es de 21 a 28 milimoles por litro en sangre arterial. Bicarbonato es medido en sangre arterial. El bicarbonato se conoce como el tampón o buffer de la sangre, ya que su función está relacionada con la alcalinidad o acidez del plasma. Por lo tanto, un exceso de bicarbonato indica alcalinidad del plasma. Si está disminuido, va a estar relacionado con procesos de acidosis como una diarrea, una acidosis láctica, una cetoacidosis. Entonces, recordemos que bicarbonato es conocido como el tampón de la sangre. Es producido, ¿verdad?, en el eritrocito, ¿verdad?, por medio de la enzima anhidrasa carbónica, la cual incorpora agua a la molécula de CO2 para formar eh, ácido carbónico y a su vez el ácido carbónico es hidratado o deshidratado para formar bicarbonato. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando miremos la clase de equilibrio ácido básico. Otros electrolitos son calcio, fósforo y magnesio.
Los tres provienen de la ingesta, provienen de la dieta, llegan al intestino y son absorbidos y distribuidos. Participan activamente en el metabolismo del hueso, tanto el calcio para la formación de hueso como en la resorción del hueso, en la cual se mantiene el equilibrio liberando fósforo a la circulación. Ambos o los tres son excretados por riñón y son regulados por la hormona parato-hormona o PTH. Son básicamente intracelulares los tres, pero sabemos también que desarrollan funciones vitales a nivel intracelular, principalmente a nivel de hueso. ¿Cuáles son las acciones de la PTH? Esta es una hormona que está encargada de regular la concentración tanto de calcio como de fósforo en el líquido extracelular. Esto es porque regula su absorción a nivel intestinal. Por otra parte, regula su excreción a nivel renal, ya que aumenta la excreción renal de fósforo y disminuye la excreción de calcio. Favorece el intercambio entre calcio y fósforo desde el líquido extracelular hacia el hueso. Recordemos que debe existir un equilibrio de calcio y fósforo. Entra calcio al hueso, sale fósforo al líquido extracelular y viceversa. El exceso de la actividad de la PTH causa una resorción rápida del calcio en el hueso, causando una hipercalcemia. Resorción, recordemos que es el proceso inverso a la formación de huesos, se libera calcio. Y un déficit de PTH causa una hipocalcemia asociada generalmente a un proceso, un síntoma de tetania. ¿Cuál es el efecto neto entonces de la paratormona? Regular los niveles de calcio y fósforo en el líquido extracelular al elevar los niveles de calcio y disminuir los niveles de fósforo. El calcio se encuentra en tres formas diferentes en circulación. Se encuentra principalmente de forma libre o iónica, representando un 50%. Puede encontrarse unido a proteínas, en su mayoría unido a la albúmina, y el resto pues va a estar unido a otros aniones formando complejos como con el bicarbonato, fosfatos. Esto solamente representa un 10% del total de calcio circulante. Recordemos, tomemos siempre en cuenta que el calcio libre ionizado o ionizado es la forma fisiológicamente activa en el organismo, es el que va a estar catalizando reacciones, va a estar haciendo funciones a nivel de hueso. Entonces la regulación de los niveles de calcio libre es crítica en el organismo. Por otra parte, al momento de hacer la medición de calcio, tomemos en cuenta que podemos medirlo generalmente de forma libre o ionizada o podemos medir el calcio total. La medición de calcio total tiene algunas interferencias, sobre todo con relación a la albúmina, ya que los niveles de albúmina plasmática y también el pH sanguíneo pueden afectar la interpretación de los resultados, porque cambios en la concentración de albúmina plasmática causan cambios similares en las concentraciones de calcio total. Recordemos que si medimos calcio total, ahí está incluida la fracción que está unida a la albúmina. Si hay una hipoalbuminemia, va a haber bajas concentraciones de calcio total. Si tenemos una hiperalbuminemia, recordemos que no es frecuente, podríamos tener altas concentraciones de calcio. Entonces, refleja la medición de calcio total la disminución o aumento de la fracción unida a proteínas, unida a albúmina. Por lo tanto, podemos reflexionar de esta parte que lo más recomendado es utilizar la medición de calcio libre con respecto a la interferencia que podemos tener con relación a la albúmina. Pero ¿qué pasa con relación al pH?
El pH sanguíneo también afecta el equilibrio del calcio ionizado. Si el pH disminuye, como un proceso de acidosis, disminuye la unión de calcio a las proteínas y por lo tanto el calcio ionizado se verá aumentado. Si el pH aumenta como proceso de alcalosis, hay más sitios de unión del calcio disponibles en las proteínas, resultando en una disminución del calcio libre o calcio ionizado. Por lo tanto, las concentraciones de calcio ionizado deben interpretarse respecto al pH sanguíneo, así como las concentraciones de calcio total deben interpretarse a la luz de los valores de la albúmina en plasma. Una hipocalcemia o nivel bajo de calcio conlleva al desarrollo de lo que se conoce como tetania, que son espasmos musculares que se producen en los pacientes debido al déficit de calcio. Recordemos que el calcio es importante como neurotransmisor, ¿verdad? Para el movimiento, la contracción muscular. Se producen también arritmias cardíacas, progresando a la muerte. Las personas con hipocalcemia también cursan con síntomas psiquiátricos, fragilidad, dolor, engrosamiento de la piel, anormalidades dentales y cataratas. ¿Cuáles son las causas de una hipocalcemia? Puede deberse a una movilización aumentada del calcio óseo por un hiperparatiroidismo o un adenoma de la paratiroides, procesos malignos, porque se sabe que algunos tumores secretan proteínas que tienen una función similar a la PTH, lo cual causa una movilización aumentada del calcio. Eh, Segundo, puede deberse a una absorción aumentada del calcio en el intestino. Esto se puede dar por una toxicidad por vitamina C, enfermedades gastrointestinales y tercero, una excreción disminuida del calcio por procesos ya de diferentes causas como una hipocalciuria familiar por un desorden genético, uso de diuréticos también que facilitan la excreción de calcio junto con otros electrolitos, obviamente. La hipercalcemia va a presentar síntomas a nivel gastrointestinal y a nivel psiquiátrico también con progresividad hacia el coma y probablemente también la muerte. La hipercalcemia crónica causa un daño, ¿verdad? A nivel tubular renal y da lugar a la formación de cálculos renales. ¿Cuáles son las causas de hipercalcemia? Una secreción disminuida de la paratormona, como un hipoparatiroidismo, la resistencia a la acción de la paratormona por una deficiencia de la vitamina D, uso de medicamentos y el secuestro aumentado del calcio, ¿verdad? Generalmente esto está asociado a una hiperfosfatemia, la quelación del calcio. Esto es muy frecuente asociado a transfusiones masivas de sangre en pacientes, ¿verdad? Que lo hacen de forma continua y debido a que la sangre la sangre transfundida está anticoagulada con citrato, por lo cual promueve un secuestro del calcio. Determinación de calcio. Debemos tomar en cuenta variables preanalíticas como las siguientes. Debemos usar suero generalmente o plasma, pero si es plasma debe ser heparinizado y separar rápidamente del paquete de los glóbulos rojos. ¿Por qué? No debemos tomar muestras con agentes quelantes como recordemos CDTA, oxalato, citrato. Esto no es aceptable porque quelan calcio y la medición va a estar falsamente disminuida. La medición de calcio ionizado usualmente se hace con una muestra de heparina. Las muestras deben ser transportadas de forma anaeróbica y en hielo y analizar rápidamente. En orina se usa como preservante el ácido clorhídrico para evitar que ese calcio presente en la muestra de orina precipite en cristales. Rutinariamente se mide
el calcio total, que involucra calcio ionizado más el calcio unido a proteínas. Las mediciones de calcio ionizado, que es la forma activa como mencionamos, es actualmente disponible y es más útil a nivel clínico, ¿verdad? Siempre que tomemos en cuenta las consideraciones del pH que mencionamos. Los métodos, lo más frecuente usados son los métodos espectrofotométricos y los métodos potenciométricos. Con respecto a los métodos de espectrofotometría, está el método más común, que es el de la ortocresolftaleína complexona, en el cual, ¿verdad?, el reactivo con metal se une al calcio de manera selectiva, causando un cambio de color que es medido espectrofotométricamente. Lo más utilizado también es, como les decía, los métodos potenciométricos, utilizando electrodo ion selectivo con una membrana que sea selectiva para el calcio. Generalmente estos instrumentos que miden el calcio ionizado miden el pH de forma simultánea, por lo cual de esta forma se puede hacer una interpretación correcta y útil de los valores. El fósforo es el anión más abundante en el espacio intracelular. La forma orgánica es la usualmente medida en el laboratorio. El valor de referencia es de 2.3 a 4.1 miligramos sobre decilitro. Un valor de menos de 1 miligramo sobre decilitro indica una severa hipofosfatemia y debe informarse al médico. Fósforo, pues, como les decía, la mayor cantidad se encuentra en el espacio intracelular, un 99%. Dentro de ellos se encuentra en hueso, en forma de cristales de hidroxiapatita y en tejidos blandos. El resto, la menor parte, el 1%, se encuentra en el líquido extracelular, que es lo que podemos medir en plasma. Puede encontrarse en forma orgánica o de forma inorgánica. Una hipofosfatemia versus una hiperfosfatemia. Una hipofosfatemia se va a denotar por valores menores de 2.5 miligramos sobre decilitro y sería severa cuando los valores son menores de 1.5 miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles serían las causas? Generalmente un cambio en la redistribución del fósforo del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Esto va a estar asociado también con los niveles de calcio. Recordemos lo que decíamos con relación a la paratormona y el hueso. Debe mantenerse el equilibrio entre calcio, sal y fósforo y viceversa. Disminución puede verse por una disminución en la ingesta o en la absorción intestinal, o puede disminuirse porque aumentan las pérdidas a nivel renal. Síntomas van a ser por el déficit de ATP intracelular a nivel del sistema nervioso central, causan encefalopatía y debilidad muscular. Una hiperfosfatemia se denota por niveles mayores a 4.5 miligramos sobre decilitro. Usualmente va a estar asociada a bajas en las concentraciones de calcio y esto se debe a que la paratormona aumenta la excreción urinaria de fósforo para restablecer las concentraciones de calcio. ¿Cuáles son las causas entonces? Un ingreso aumentado, como mencionábamos, o porque disminuye la excreción a nivel renal del fósforo, o porque hay un cambio en la redistribución desde el espacio intracelular al extracelular, esto por procesos hemolíticos generalmente. Síntomas: van a presentar tetania asociado a bajas en los niveles de calcio, convulsiones, coma, paro cardíaco y calcificaciones ectópicas. La determinación de fósforo podemos hacerla también en sueroplasma, orina también. Tomemos en cuenta las variables preanalíticas. Es recomendado que los pacientes se encuentren en ayuno porque la medición de fósforo exhibe una variación diurna, ¿verdad? Y se afecta
por la ingesta. Recordemos que el fósforo circulante procede de la dieta y afectado también por ejercicio. Debemos tomar en cuenta que deben ser rechazadas las muestras que son tomadas con citrato, EDTA u oxalato, no porque afecte directamente al fósforo, sino que va a interferir con el método de medición con el principio del fosfomolibdato. Rechazar también muestras hemolizadas porque su concentración es muy significativa en el glóbulo rojo. Los métodos, como les mencionaba, más utilizado es el método del fosfomolibdato de amonio, que se mide en UV a 340 nanómetros o puede acoplarse a otro complejo para producir color y leerse en luz visible. También existen métodos enzimáticos. El magnesio es esencial para la vida. Recordemos que es un coactivador, cofactor y también un grupo prostético en algunas enzimas, algunas proteínas. El valor de referencia es de 1.6 a 2.6 miligramos sobre decilitro. Es el segundo catión intracelular más abundante. Se encuentra distribuido en hueso y solamente un 1 a 2% se encuentra en el espacio extracelular. Puede encontrarse en el espacio extracelular de tres formas: de forma unida, que es en su mayoría, luego otra parte unido a proteínas, como la albúmina, y otro porcentaje menor unido a otros aniones, unido a aniones como el bicarbonato. Mecanismos homeostáticos son pobremente entendidos con respecto al magnesio. No se sabe muy bien cómo se mantiene la homeostasis del magnesio, pero se sabe que es filtrado libremente por el riñón. Cerca de un 97% es reabsorbido, por lo que la excreción renal del magnesio es el principal regulador para mantener esos niveles en sangre. Valores menores a 1.2 y mayores a 4.9 deben ser informados rápidamente al médico, pues indican serios desórdenes clínicos. El laboratorio debe evitar la formación de hemólisis en las muestras, ya que altas concentraciones de magnesio se encuentran en el glóbulo rojo, por lo que las muestras hemolizadas no deben ser aceptadas. Los métodos de laboratorio incluyen desde métodos colorimétricos hasta métodos potenciométricos, como mencionamos. Hipomagnesemia versus una hipermagnesemia. Una hipomagnesemia se denota por un valor menor de 1.7 miligramos sobre decilitro y una hipermagnesemia con valores mayores a 2.4. En pacientes críticamente enfermos, alrededor del 60-65% se va a dar una hipomagnesemia. ¿Cuáles son las causas? Porque disminuye la absorción intestinal del magnesio, porque hay una mayor excreción del magnesio a nivel renal, generalmente por el uso de diuréticos, una hipercalemia, entre otros. Los síntomas que se presentan son de tipo neuromusculares, con irritabilidad, tetania. A nivel cardiovascular se pueden presentar arritmias gastrointestinales con vómitos, y a nivel de hueso está asociado con osteoporosis y osteomalacia. Con respecto a la hipermagnesemia, se presenta alrededor de los 10% de los pacientes hospitalizados. Generalmente es a consecuencia del uso de líquidos o fluidos intravenosos en los pacientes hospitalizados. Las causas pues son opuestas a lo que observábamos en la hipomagnesemia. Puede deberse por un ingreso excesivo de magnesio procedente ya sea de la dieta o del fluido intravenoso, disminución de la excreción renal. Los síntomas se presentan solamente cuando la hipermagnesemia es alrededor de 10 unidades. A nivel del sistema nervioso central se presentan depresión, neuromusculares como flacidez, debilidad, hiporreflexia y bradicardia.
Recordemos entonces la importancia de el equilibrio, ¿verdad? Del agua, del espacio intracelular versus al espacio extracelular y cómo este equilibrio está muy estrechamente relacionado con los niveles de los diferentes electrolitos que podemos medir en plasma, ¿verdad? Y cómo debe ser la correcta interpretación de estos. Tomemos en cuenta también las interferencias que pueden presentarse, sobre todo a nivel preanalítico, para la determinación y cuantificación de estos electrolitos en suero o plasma. Eso es todo por esta clase. Espero que haya sido de su provecho. Recuerden complementar con la lectura del libro. Les dejo con esta reflexión: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante o insensata no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces, todos a aprender, todos dispuestos a aprender.